Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, sino que os condenen. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Well, I tweeted yesterday, I wish him a long, quiet retirement on a pretty beach far from Venezuela, and the sooner he takes advantage of that, the sooner he's likely to have a nice, quiet retirement on a pretty beach rather than being in some other beach area like Guantanamo. ¡Vete a los pueblos de América Latina! ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla hoy se puede sacar. Anda a la derecha con su autoproclamado, un autoproclamado que según él preside dos poderes que deben ser independientes. Es presidente de la Asamblea Nacional en desacato, o sea, es nada. Y es presidente autoproclamado de la República, o sea que es nada. Pero el tipo es presidente según él de dos poderes que son independientes. Pero ellos dicen que el dictador es Maduro. Esta Constitución en alguna parte dice que una persona podrá tener al mismo tiempo la presidencia de dos poderes independientes. No, al contrario, aboga por la independencia de los poderes. El imperialismo sabe, y sus secuaces, que bajo esta Constitución ellos no podrían hacer lo que están haciendo. No podrían jamás hacer lo que están haciendo. El artículo 5 de esta Constitución dice, ¿ustedes han revisado esta Constitución? ¿Gracias a quién comenzamos a revisar esta Constitución? A Chávez. Chávez sabía lo que hacía cada vez que sacaba la Constitución y pedía que revisáramos artículo por artículo. Nos puso a leer la Constitución, a entender la Constitución. Y el artículo 5 dice, ¿qué dice? La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Aquí no aparece en ninguna parte que la soberanía se puede transferir a alguien, ni se puede transferir a un poder imperial, ni se puede transferir a quien se asuma emperador del mundo, Donald Trump. Me explico, no puede Donald Trump asumir funciones que son netamente del pueblo en esta Constitución. Es más, Donald Trump no puede asumir ninguna competencia en Venezuela, porque en Venezuela los presidentes los pone el pueblo, no los pone el imperialismo, no nos da órdenes.
regreso, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Ahora, equipo, estamos de nuevo en plena crisis impuesta a Venezuela por parte de la agenda imperialista de agresión a los pueblos del mundo. En la introducción del vídeo habéis podido ver, en primer lugar, a ese tal Juan Guaidó, que se autoproclama presidente de no sé qué, porque de Venezuela lógicamente no lo es, en una plaza pública. Se autojuramenta, porque ni siquiera le toma juramento nadie, ningún poder de los 5 poderes del Estado venezolano, diciendo que hay una usurpación, lo cual es el colmo, porque quien está haciendo un acto de usurpación en ese momento es él mismo, ¿no? Luego hemos visto cómo el presidente de Colombia, Iván Duque, y el consejero de Seguridad Nacional de la administración Trump, pues amenazan a Venezuela con poco menos que una agresión militar y con llevar a Maduro a Guantánamo, lo cual demuestra absolutamente ningún rigor ni ningún respeto por el derecho internacional ni por la soberanía de los países, algo lógicamente típico del imperialismo. Luego hemos podido ver cómo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, hacía junto con el pueblo de Venezuela una lectura, una denuncia de la inconstitucionalidad de los actos de Juan Guaidó con una lectura de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Si os dais cuenta en el vídeo, veréis cómo el pueblo de Venezuela recita junto a Diosdado Cabello los artículos, varios artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999. Y quiero hacer el paréntesis porque es un logro del proceso revolucionario, del proceso bolivariano, que hoy en día cualquier ciudadano, da igual su condición social, nivel económico, origen, etcétera, es capaz de leer, conocer e interpretar perfectamente la Constitución Bolivariana de Venezuela, gracias a la labor del proceso de la revolución de Hugo Chávez, pedagógica, proceso pedagógico muy importante, ¿no? Y es curioso porque, en cambio, en las tertulias de las televisiones españolas, vasca, europeas, estadounidenses, de otros países de Latinoamérica, vemos cómo los contertulios, supuestos periodistas con grandes máster en caras universidades de Europa, etcétera, son incapaces de saber lo que dice la Constitución Bolivariana de Venezuela y se dedican a soltar sandeces una tras otra, mentiras y manipulaciones para darle un halo legal, legalista, constitucional al intento de golpe de Estado que se está produciendo en Venezuela desde hace ya varios días. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos con lo que quiero comentar. Dentro del coro de gente que ha decidido desconocer la legalidad constitucional venezolana, se ha sumado la señora Carmena, alcaldesa de la capital del Reino de España, Madrid, en la cual esta señora, que pertenece, bueno, no sabemos si a Podemos o a una de las ramas de Podemos, porque ya no sé cuántos Podemos hay, ni cuántas lecturas dirigentes de Podemos hace sobre esto, ¿no? Pero está claro que Carmena, lo cual es igual a Errejón e igual a un sector de Podemos, han pedido públicamente el reconocimiento del autoproclamado señor Guaidó
como presidente interino de Venezuela. Por cierto, la figura de presidente interino de Venezuela como tal no le correspondería al señor Guaidó. Y ahora me surge una pequeña duda, pero creo que tampoco está reconocida tal figura en la Constitución bolivariana de Venezuela, pero tampoco lo afirmo fehacientemente, ¿eh? Otro de los que se ha sumado al coro de gente que desconoce la legalidad constitucional venezolana es el Parlamento Europeo, no así la Unión Europea. Los gobiernos de la Unión Europea todavía no han, algunos sí lo han hecho, otros no lo han hecho todavía, algunos como el italiano han decidido no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lógicamente, porque no es nadie para poder autoproclamarse. Creo que a estas alturas se desmonta desde el punto de vista constitucional. Ya he hecho vídeos hablando de, analizando cómo se llevó a cabo todo el proceso. Estamos en un momento en el que no podemos todavía seguir rebatiendo constantemente. Ya está ahí la información. Bien, el Parlamento Europeo, lo que es igual la suma de los votos del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista, de los liberales en el Parlamento Europeo, han servido para que éste reconociese a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero bueno, tampoco va mucho más allá. Naciones Unidas, por ejemplo, ha dicho que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo cual nos está demostrando que al imperialismo le está fallando la agenda diplomática. La agenda diplomática, en la cual pensaba que iba a tener el voto favorable de tanto de la OEA, la Organización de Estados Americanos, como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y después de la propia Naciones Unidas como organización, como institución, les ha salido mal, porque no ha conseguido que Juan Guaidó sea reconocido. Esto nos pone ante un elemento muy clarificador de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? En este momento tenemos dos realidades. La realidad de la calle, del día a día, de la vida en sí mismo, en la cual el presidente legítimo y reconocido incluso por aquellos que dicen no reconocer o reconocer a Juan Guaidó, es Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, es el gobierno bolivariano con el que se está llevando a cabo todo tipo de negociaciones, acuerdos, transferencias de comercio, etcétera, etcétera. O sea, es la realidad del día a día. O sea, Juan Guaidó es un señor que se ha autoproclamado presidente, pero que está en su casa y no tiene ni siquiera un gobierno y un estado paralelo, no existe como tal, no tiene absolutamente ninguna autoridad ni puede ejercer ningún tipo de acción ejecutiva en Venezuela, porque no tiene absolutamente ningún poder ejecutivo, absolutamente ninguno, no le reconoce ninguno de los poderes del Estado venezolano como presidente legítimo, más allá de una Asamblea Nacional que está en desacato. Y luego tenemos otra realidad paralela en las redes sociales, lo que sería un golpe de Estado, una realidad 2.0 totalmente virtual, en la cual cualquier persona que pues solamente reciba uno de los focos de información, de las grandes corporaciones mediáticas, que además algunas de ellas en sus cuentas de Twitter, como Reuters, han decidido poner la foto de perfil o de su cuenta, la de Juan Guaidó, lo cual nos deja bastante en entredicho cualquier imparcialidad por parte de estos medios. Aquellos que se informen, repito, de estas grandes corporaciones, aquellos que se informen por lo que hegemónicamente está en la propaganda, pues parecería como que en Venezuela hay dos gobiernos, hay dos presidentes y habría dos estructuras estatales, ¿no? Pero, repito, eso es mentira, eso no funciona. De hecho, le está saliendo bastante mal incluso a Juan Guaidó
posiblemente porque incluso la propia oposición venezolana al 100% no esté muy de acuerdo con esta maniobra política. No es más que una maniobra política que además viene impuesta por los Estados Unidos. Esta vez no es Estados Unidos quien está detrás de un intento de golpe o quien está detrás de unas acciones de desestabilización, no, todo lo contrario. Esta vez Estados Unidos está delante, Estados Unidos es la vanguardia, Juan Guaidó va por detrás. Cuando la administración estadounidense dice A, Juan Guaidó dice A. Cuando la administración estadounidense dice B, Juan Guaidó dice B. Aquí está muy claro a qué nos estamos enfrentando. Juan Guaidó no tiene un apoyo en la calle. Las movilizaciones que se han visto últimamente en las calles son verdaderamente ridículas, las movilizaciones de la oposición. Eso no quiere decir que la oposición no sea capaz de movilizar muchísima gente, porque en otras ocasiones lo ha hecho. Lo que viene a decir es que a día de hoy, estos días, Juan Guaidó no ha sido capaz de movilizar a esas masas que en otras ocasiones sí ha hecho movilizar la oposición venezolana. Posiblemente, como he dicho, porque la propia oposición venezolana no esté apoyando al 100% esta maniobra política impuesta desde Washington. Juan Guaidó está dispuesto a que su país sea el escenario de una intervención militar extranjera, incluso una intervención militar extranjera tipo Siria o tipo Libia. Siria lleva 8 años de guerra, la guerra no ha terminado, es verdad, y esperemos que ocurra lo mismo en Venezuela en caso de una agresión, que el ejército sirio, el pueblo sirio ha derrocado la agresión extranjera gracias también a sus aliados sobre el terreno, de la Federación Rusa, Irán, Hezbollah, milicias palestinas del PLP, etc. Pero la guerra no ha terminado. En Venezuela se está amenazando con un escenario similar. De hecho, ayer a la noche hubo un movimiento de tropas en la frontera entre Colombia y Venezuela. E incluso parece ser que tropas estadounidenses hicieron maniobras en alguna playa, maniobras de desembarco en alguna playa colombiana. Yo personalmente, y con esto termino, no veo todavía un escenario de guerra abierta, y además ojalá no me equivoque, porque sinceramente Venezuela no es un país desarmado, por supuesto no es Corea del Norte con armas nucleares, ni es Rusia con una capacidad militar muy alta, pero el ejército venezolano ha sido armado y entrenado en los últimos años por Rusia, ha sido modernizado y es un ejército capaz. Asimismo, la Unión Cívico-Militar, las milicias bolivarianas, estaríamos hablando de una intervención militar larga y costosa, que lógicamente traería muchísimo sufrimiento a los venezolanos y a las venezolanas. Y ahora toca que todos aquellos demócratas, progresistas y antiimperialistas estemos preparados para denunciar y apoyar al legítimo gobierno bolivariano y denunciar, como decía, la agresión imperialista de los Estados Unidos y sus lacayos en la zona. Y hasta aquí el vídeo.